Mauro Agustinonis es, aparte de pianista internacional, investigador y es licenciado en artes musicales. La ponencia que ellos van a hacer es la educación musical en publicaciones periódicas, en el caso de la Gaceta Musical 1874-1887. Gracias, Mariana. El trabajo que vamos a presentar es un avance de investigación. Nosotros conformamos un grupo de investigación, no solo no, con otras personas, entre las cuales está Ramiro, que es miembro de nuestro grupo. Realmente es un placer, un honor tenerlo con nosotros. Es un proyecto bianual que se transformó en trianual por la pandemia, radicado en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes y reconocido por el Ministerio de Educación. Es una investigación reconocida. Lo que estamos trabajando nosotros son las revistas culturales, especialmente aquellas que se refieren específicamente a música. En este momento vamos a presentar un pequeño recorte de todo lo que hemos podido, toda la información que hemos podido recabar en la Gaceta Musical, que fue publicada en Buenos Aires entre 1874 y 1887. Nuestro gran objetivo es ver cómo las revistas de música muestran cómo era la actividad musical y pedagógica en la época que fueron publicadas. Y realmente la Gaceta Musical es riquísima en este tipo de información. Así que bueno, esperemos que les guste. Entre 1880 y 1816, nuestro país afianzó el orden institucional y creció de manera sistemática. Se consolidó el modelo económico agroexportador, se construyeron los ferrocarriles y puentes y se desarrollaron las ciudades. La migración masiva modificó sustancialmente el perfil de la sociedad. En este periodo, una nueva generación de jóvenes progresistas y liberales, profesionales egresados de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de Córdoba, se dedicó con igual tesón a la actividad política como a la literatura y el periodismo. Si bien estos hablaron y escribieron para los de su clase, impulsaron las actividades literarias, musicales y plásticas que serían el primer paso a la profesionalización de la actividad artística. En poco tiempo, la ciudad, a la que se llamaría la París de Sudamérica, se llenó de teatros, bares, revistas y diarios. El Teatro Colón, primero ubicado frente a la Plaza de Mayo hasta 1888 y luego construido frente a la Plaza Lavalle e inaugurado en 1908, ha llegado a ser estimado como uno de los mejores teatros líricos del mundo. El considerado primer Conservatorio Nacional de Música, fundado en 1888 y dirigido hasta su disolución, fue uno de los primeros, dirigido por quien fue uno de los primeros metodólogos argentinos de materia de enseñanza musical, Juan Gutiérrez, y la creación del Conservatorio de Música de Buenos Aires por parte de Alberto Williams en 1893 dan pauta de la necesidad de la sociedad de contar con instituciones dedicadas a la enseñanza de la música, ya sea para formar docentes especializados como para formar músicos. En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre publicaciones periódicas, en especial sobre las llamadas revistas culturales de los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Durante ese periodo, y coincidentemente con el aumento del grado de alfabetización académica de la población urbana, la prensa periódica fue adquiriendo cada vez mayor importancia. Además, es posible observar la activa participación de los intelectuales, quienes buscaban expresar sus inquietudes a través de este medio de comunicación y, simultáneamente, encontrar un espacio que legitimara la posición que deseaban alcanzar. De esta forma, las revistas culturales constituyen una vía esencial para estudiar a los intelectuales y sus prácticas. Dentro de las publicaciones periódicas, las revistas de música constituyen una de las principales formas de difusión de la actividad musical. Gran parte de la información relacionada con las diferentes áreas de este campo se han transmitido y aún se transmiten por medio de los artículos que aparecen en ellas. Como tales, se transforman en fuentes
fuentes documentales privilegiadas que resultan sumamente útiles e interesantes, no solamente a músicos, sino también a todos aquellos interesados en conocer el desarrollo de su actividad. La Argentina posee un extenso patrimonio en lo que concierne a revistas de música desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Leandro Donoso reunió 450 publicaciones editadas en nuestro país durante ese periodo, sin distinción de género o disciplina musical. En el caso de la Gaceta Musical, dentro de este extenso patrimonio en la que concierne a revistas de música, se destaca la Gaceta Musical, semanario publicado en Buenos Aires entre 1874 y 1887. Fueron sus directores Cándido Aguayo y Alonso, Miguel Moreno, Julio Núñez y Pedro Pedrero. Los gerentes Rafael Vaz, Adolfo Van Gelderen, Manuel Esquivano, y la redacción estuvo a cargo de Cándido Aguayo y Alonso, Santiago Guzmán, Luis Bernasconi, Estanislao Maíz y Francisco Hergues. Contiene artículos firmados, poemas y canciones, partituras, y algunas de las cuales eran obsequiadas con la compra del ejemplar. El semanario, que fue el primer periódico musical de la ciudad, sostenido por la suscripción de sus lectores y editado por la prestigiosa imprenta de Martín Viedma, estuvo destinado específicamente a la difusión y crítica de las actividades operística y musical en general, y a la divulgación de instituciones y profesores dedicados a la enseñanza de la música. La Gaceta Musical, que carecía de portada, ya que se asemejaba más a un diario o un periódico que a una revista, estaba muy bien organizada y diagramada. Debajo del título aparecían las condiciones y el sumario. Debajo de esta una sección llamada Redacción, donde se destacaba la voz de la publicación. En ella publicaban generalidades sobre la revista, pero en especial críticas de conciertos o notas sobre la actualidad musical, que incluía en algunos casos la enseñanza de música. La Gaceta Musical, por varios motivos, es un importante documento de estudio. Aquí, en esta imagen, podemos ver las condiciones de la Gaceta. Básicamente dice que estaba publicado, que el periodo de la temporada abarcaba de 6 meses, los ejemplares salían todos los domingos, el costo era de 10 monedas corrientes el mes, y si no, cada ejemplar 3 monedas corrientes. También venía con un regalo de una partitura, de que el precio era módico para los que querían publicitar o poner algún aviso, y también los puntos de ventas y suscripción, que podía suscribir. El presente trabajo pretende demostrar cómo la Gaceta Musical es testigo fiel de cómo fue desarrollada parcialmente la educación musical, tanto a nivel institucional como a nivel particular, en el periodo en el que el semanario fue publicado, y de los libros escritos para la enseñanza de este arte, y cómo algunas políticas del Estado la apoyaron o perjudicaron, como en el caso de la Escuela de Música de la provincia, a la que la publicación hace referencia sistemáticamente a lo largo de sus números. Para ello fueron analizados 26 números de los años 1877 y 1878, relevados en la Biblioteca del Teatro Colón. Bueno, con respecto a la enseñanza de la música en la Gaceta Musical, vimos que aborda el tema de la enseñanza de la música a nivel privado o en escuelas de gestión estatal. No hace referencia al sistema educativo argentino ni a la incorporación de esta asignatura en el currículum de los niveles escolares. Para los fines de este trabajo hemos seleccionado 2 categorías desarrolladas en la publicación relacionadas con este tema, a saber, por un lado, instituciones dedicadas a la enseñanza de la música, de las cuales nos vamos a focalizar en la Escuela de Música de la Provincia de Buenos Aires, y a los profesores de este arte. En las páginas 1 y 2 del ejemplar número 1 del 6 de mayo de 1877 se hace referencia a la Escuela de Música de la Provincia. Esta Escuela de Música de Declamación, fundada en 1874 y disuelta en 1882 por el gobierno de
Aires, fue la primera experiencia oficial de institucionalización de la enseñanza de la disciplina en la Argentina. De acuerdo con María de las Nieves Agesta, la iniciativa de fundación de la escuela se debió a una confluencia de factores personales, sociales y políticos, entre los que no jugaron un papel menor la inserción de algunos músicos en espacios consagrados, como el Teatro Colón, o de gran visibilidad como la prensa, los lazos de sociabilidad de estos con funcionarios de la gestión provincial y el impulso que recibió la educación de mano del grupo reformista de la autonomía. En efecto, a partir de la década de 1870 proliferaron publicaciones, asociaciones e institutos educativos específicos a la par del arribo de profesionales europeos que se ocuparon tanto de la docencia como de la ejecución musical. Los conciertos de cámara y sinfónicos aumentaron notablemente gracias a la actividad realizada por asociaciones como la Lira, la Sociedad del Cuarteto, cuya vocera fue justamente la Gaceta Musical, y la Sociedad Orquestal Bonaerense. Pero esta creación no hubiese sido posible sin el apoyo que le otorgaron al proyecto legisladores vinculados al mundo letrado e intelectual que mantenían un contacto estrecho con los artistas y que demostraban una disposición particular hacia la música. Para ellos era imperioso formar profesionales nacionales que pudieran competir con los extranjeros en un mismo nivel y que incluyeran nuevos sectores de la sociedad como las mujeres. La escuela dependía de los fondos públicos y de una comisión conformada por 5 especialistas y notables de la sociedad porteña. 3 eran figuras del circuito musical de la época. Uno era Juan Pedro Clavala, justamente, Gabino Monguillot, propietario de una conocida editorial de música, y Julio Núñez, que se desempeñaba como director de la Gaceta Musical. Los otros 2 integrantes provenían de la esfera pública, lo que supone el interés del Estado por controlar la institución y no dejarla en manos de especialistas solamente. ¿Qué clases se daban? Composición e historia de la música, solfeo y lectura musical, canto, declamación, piano, órgano, violín y viola, violonchelo, guitarra, contrabajo, armonio, instrumentos de viento de madera, instrumentos de viento de cobre y arpa. De esta forma, la Escuela de Música proporcionaba instrumentistas de orquesta, cantantes y profesores de música, y su influjo era perceptible en el nivel cultural de Buenos Aires. La inscripción se abrió para jóvenes de ambos sexos menores de 16 años y el 17 de junio de 1875 se dio comienzo al primer ciclo lectivo. El requerimiento de separar varones y mujeres determinó un cronograma de cursado de las 3 lecciones semanales de 2 horas cada día, de 9 a 11 y de 18 a 20 para los niños, hasta las 21 en verano, y de 12 a 14 y de 15 a 17 para las niñas. Y lamentablemente, ¿qué pasó? Hubo una fuerte crisis política y económica en la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, a los cuales estamos muy acostumbrados, y hubo una debacle internacional generada por la caída de las bolsas en Londres y Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? El Estado tuvo que recortar la subvención a la escuela. Esto se sumó a que tenía muchos detractores que consideraban que las artes cumplían solo una función ornamental y de lujo, que en el mejor de los casos debían fomentarse luego de alcanzar el éxito económico y cuyo desarrollo era una consecuencia antes que un agente del progreso. Hubo diversas publicaciones en la Gaceta, siempre referidas a la Escuela de Música de la provincia, y en una decía que hubo ataques a la escuela en esta, bueno, se lo quiero leer acá, no puedo. Hubo ataques a la escuela para demostrar justamente que representaba un problema más que un beneficio para la provincia y para la nación. Entonces, hicieron los detractores, empezaron a difundir la voz que decía que había malversación de fondos en la escuela. En realidad no era cierto, sino que habían gastado el 80% del stipendio anual en los primeros meses del año para
Bueno, estos son diferentes artículos que decía, bueno, varios de ellos nombraban a los profesores que impartían su enseñanza de ciencia de la música de diferentes instrumentos en la escuela, y muchos de ellos eran miembros del staff de la Gaceta Musical. O sea que no solamente defendían la escuela de la provincia porque era una institución que fue una de las primeras, digamos, una institución nacional del Estado, de gestión pública, en la enseñanza de la música, sino que ellos también tenían intereses propios, ¿no? Bueno, eso no se dice. Pasado el tiempo, como se fue recortando la subvención y no tenían dinero para pagar los sueldos y para la compra de instrumentos, se dispuso ampliar la franja etaria de los alumnos, se dispuso no ser tan estrictos con la matrícula, aumentar la matrícula justamente porque empezaron a cobrar una matrícula de 50 pesos para luego llevarla a 100 pesos, simplemente para poder mantener la escuela. Hicieron este convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del cual la provincia autorizaba este cobro de matrícula, pero la escuela solicitó que el gobierno siguiera apoyándola en el sentido de emitir títulos legítimos. ¿Sí? O sea que fue la primera institución que otorgaba títulos a los egresados. Entonces, dice, el gobierno debería nombrar periódicamente los miembros de la comisión y otorgar diplomas con carácter oficial para asegurar la legitimidad del uso de los títulos, para poder seguir teniendo ventaja sobre los institutos privados que empezaron a surgir. Finalmente, en 1878, la Escuela de Música de la provincia se sustentaría con recursos propios, dado el recorte presupuestario de la provincia. Bueno, por supuesto, en todos los números relevados hay referencia al excelente nivel de la enseñanza impartida, a premios que han ganado los alumnos. 5 minutos. Bueno, entonces bueno, justamente para poder seguir teniendo la escuela. Pero lamentablemente fue disuelta porque se le sacó todo tipo de subvención y de apoyo y ya no podía mantenerla. Finalmente, reviste especial importancia que la Gaceta Musical se refirió a Juan Pérez Naola como el primer gran músico argentino, denominación que fue usada en lo sucesivo para referirse a él. Por lo tanto, no es casual que haya sido uno de los presidentes de la Escuela de Música de la provincia de Buenos Aires, de la provincia. Perdón, en la ilustración que ustedes pueden ver es la primera página de un número de la Gaceta en la cual salió casi toda esa página dedicada a la muerte de Naola, ¿sí? Y toda una semblanza de todo su currículum, y que decidió hacer. Él falleció siendo el presidente de la Escuela de Música de la provincia. Entonces, ¿qué se decidió hacer en la escuela? Primero un día de luto, otro poner un retrato. Dice que el retrato del señor Naola sea colocado en el salón principal de estudios, todos iban a asistir a las exequias, una corona con su tarjeta llevando una dedicatoria en honor a las alumnos y alumnas de la escuela será colocada en el catafalco, etc. Naola había colaborado con su tío, el presbítero José Antonio Casari, director de música de la Catedral de Buenos Aires, en la fundación de la Escuela de Música y Canto. A partir de ese momento no dejó de estar ligado a la enseñanza, ya sea a través de clases particulares o instituciones públicas. Fue músico en tiempos de Rivadavia, músico entre los brillantes románticos políticos de 1835, músico en las tertulias, músico en la época de Sarmiento, y falleció presidiendo la enseñanza de la música.
Lo que es importante es que esta obra vive en una época de grandes cambios políticos, ¿sí? Fue desde el maestro de Margarita Rosas y continuó hasta el gobierno de Sarmiento. Pero nunca fue, digamos, nunca lo pudo alcanzar ninguna represalia política, porque realmente era impoluto. Nosotros íbamos a referirnos a otros 4 pedagogos para tener tiempo que aparecen mencionados en la Gaceta Musical. Uno es Luis José Bernasconi, ¿sí? Que además Luis José Bernasconi, que además de ser un excelente músico, pertenecía a la Gaceta Musical e impartía clases en la escuela. Vamos rápido para que tengan una idea. Otro es Juan Gracioso Paniza, papá de Paniza, sí, de Héctor Paniza. El otro que queríamos mencionar es Angelino Aguirre. Ahí pueden apreciar una partitura que fue obsequiada con uno de los números de la Gaceta, como había anticipado Mauro, que a veces se obsequiaban con algunos números, partituras de los profesores. Y el otro es Francisco Hargreaves. ¿Sí? Bueno, estos músicos, aparte de ser excelentes profesionales, escribieron teorías, tratados, solfeos, justamente para utilizar en sus clases de música. Conclusión. La Gaceta Musical constituye una fuente documental privilegiada para conocer el desarrollo de la actividad musical de ese periodo. Por razones de espacio, se ha enfocado el análisis a las menciones de la Escuela de Música de la provincia y algunos compositores docentes y sus materiales para la enseñanza de la teoría o del instrumento, pero queda mucho material sumamente interesante por compartir. Este trabajo hemos podido determinar que la Gaceta Musical se constituyó en un órgano de defensa y difusión de la Escuela de Música de la provincia, y que varios de sus miembros, grandes músicos, tenían cargo en la institución educativa, ya sea docente o administrativo. Fundada en 1874 y disuelta en 1882, es considerada la primera experiencia estatal de institucionalización de la enseñanza de la disciplina en Argentina, por parte del Gobierno de la Nación y provincial, ante la necesidad imperiosa de formar profesionales nacionales que pudieran competir con los extranjeros en el mismo nivel, que incluyeran nuevos sectores de la sociedad, como las mujeres, y de proporcionar instrumentistas, de orquesta, cantantes y profesores de música. Lamentablemente, por cuestiones meramente económicas, la escuela debió cerrar sus puertas en 1888. La Gaceta Musical se refirió a Juan Naula como el primer músico argentino, denominación que fue usada en lo sucesivo para referirse a él. Por lo tanto, no es casual que haya sido uno de los presidentes de la Escuela de Música de la provincia, como manifiesta el artículo que mencionamos. Perdón, tuvimos que resumir. Abrimos el espacio para que si quieren hacer algunas preguntas. ¿Hay algún registro que se pueda ver las partituras que venían o la revista en sí? Buena pregunta. En el teatro, por la biblioteca del Teatro Colón, a la cual fue Mauro, con fotos de lo que le permitieron, está. Sí, hay algunos ejemplares que la revista regalaba a los suscriptores. Hay muy pocas, pero sí, hay. Hay dos de estos músicos que mencionamos, uno era Hargreaves y el otro Bernasconi, fueron estudiados por Manuel Mazzone, ¿sí? Que los rescató del olvido, dice músicos olvidados, la generación romántica. Y él tiene un acervo muy interesante, bastante importante de estas partituras. Yo quedé pensando en que comentaron que en la dirección de la revista estaban los directores y después había como cierta intervención estatal, ¿no?
qué tipo de intervención, o sea, qué presencia tenían ahí, digamos. En general eran 5 miembros de la comisión. 3 en general eran músicos o relacionados con la música. Los otros 2 podían ser algún diputado, algún ministro, podían ser médicos, o sea, que buscaban 2 personas que no pertenecieran al ámbito musical para evitar este tipo de suspicacias que podía haber. Entonces, al poner a alguien del gobierno, por ejemplo, en una época había un ministro, Alcorta, hijo de Santiago Alcorta, perdón, no era ministro, era diputado. Santiago Alcorta, hijo de Macio Alcorta, pero era diputado, ¿no? Y el director del hospital. Entonces, de esa forma pretendían aclarar, digamos, cualquier suspicacia que hubiera con respecto a ver qué cofradía armarían los músicos. Pero digamos, una intervención sobre el contenido de lo que se publicaba. No era ese tipo de cosas. No. Era simplemente económica, Claro. más que de contenidos o de. Cuando se referencia al nuevo sector social y las mujeres, se refiere a la profesionalización de las mujeres en la actividad musical. Exacto. Porque las mujeres tocaban Claro, sí, por supuesto. La Gaceta Musical es otro aspecto que estamos investigando. Es muy machista, muy machista. Ustedes fíjense que todos los directivos y todo el staff estaban compuestos por hombres, todo lo nos mencionó Maura. Incluso había una sección que se llamaba chismografía, ¿no? Es divertidísima, que recibía un señor, ¿no? Incluso hago un paréntesis, en algunos casos dijeron, hemos contratado traductores, porque tenían mucho contacto con Francia, 2 hombres. Y la parte de chismografía estaba escrita por un hombre y en la cual hacía referencia a mujeres. Todas las mujeres las hacían quedar como unas tontas realmente, y en esta sección realmente era muy degradante. Y había otra sección que es referida a la moda, ¿sí? Entonces, bueno, qué vestidos usaban las señoras para ir a un concierto, realmente todo en solfa. La única referencia digamos, respetuosa a una mujer fue a Eduarda Mancilla Ortiz de Rosas de García, ¿sí? Que fue una intelectual, digamos, de escritora, tenía diferentes funciones. Y realmente ella la respetaron mucho. Ella escribió varios artículos en la Gaceta Musical, se hicieron referencias a conferencias que daba, realmente tenía una vida intelectual muy frondosa. Y ella, por lo menos hasta donde llegamos, es la única que la trata digamos, como una igual. Pero si no. Y hay registros de, por ejemplo, del alumnado, seguramente la Gaceta Sí, pero. Sí, hay el registro de la composición del alumnado, de la composición de del staff docente. Generalmente, por ejemplo, había un profesor solo para violonchelo y contrabajo. O bueno, juntaban algunas materias, pero algunas especificidades. Pero sí, hay mención a eso. Porque si bien incluían a las mujeres para la profesionalización, cuando la crearon, los horarios que vos mencionaste eran para niños o niñas. Claro, porque había que separar a los niños. Incluso hace no muchos años había escuelas para niños y escuelas para niñas. Y ahí ponían horarios más amables para las niñas y a los varones los hacían ir hasta las 8 o hasta las 9 de la noche. Otra sección muy interesante que tiene la Gaceta es en las últimas páginas de cada número hay publicidades. Entonces ahí pueden
pero ya entrado, cuando se fundó el Conservatorio Nacional de Música en 1924, al principio tampoco tenía materias pedagógicas. Después empezaron a incluir en los planes de estudio pedagogía, práctica, lo que sea. Esto lo sé, ¿sabes por qué? Porque mi mamá egresó en el año 48 de ella. Entonces le chumé todo, obviamente, ¿no? El título, entonces yo digo, pero mami, ¿cómo no tenías materias pedagógicas? Sí, tuve pedagogía. ¿Con quién? Con Tona Bertucci, ¿no? ¿Y quién más te...? Sí, tuve un año de didáctica, pero era todo, ¿cómo se llama? Teórico. Las únicas prácticas que tenía uno de los profesores que tuvo en didáctica fue Otto Palma. Didáctica de la música. Yo no me hubiese imaginado otra materia, que daba, ¿no? Pero las únicas prácticas que hacían eran en dirección coral, ahí en el conservatorio mismo. Y esto estoy hablando del año 40 y pico, o sea que en 1800 y pico era impensable que hubiera materia pedagógica, no existía la pedagogía. Eso, Creo que es una formación instrumental, ¿no? exacto, De 2 años. que te habilitaba a dar clases de piano, por ejemplo, o de clases de música. O de violino, de lo que fuera, o de solfeo, de lo que fuera. Para entrar a una orquesta, quizás también. Claro, se preparaba músicos, o lo que pasa que después, en 1911, hubo una disposición que obligaba a los músicos que querían enseñar en escuelas a tener título. Entonces decían, ¿y qué hacemos? Porque tenían título de instrumentista, más que nada. Por eso después, hubo un desarrollo mayor, ¿no? Pero, es muy interesante todos estos orígenes de la pedagogía musical en nuestro país, porque realmente vemos cómo se fue desarrollando después las luchas con el Conservatorio de la Ciudad de Alberto Williams, que ese es un capítulo aparte. También hemos analizado la quena, que era la publicación del conservatorio, así que creo que ya me está mirando Mariana. Basta, el tiempo es tirano. Y tiene razón. Bueno, estamos muy le agradecemos, pero si quieren alguna pregunta más. Sí, ¿cómo fue más o menos esto del paso entre cuando cambia el mínimo de edad, o sea, la posibilidad etaria de alumnado, y entonces cuando se agrega el tema del título para profesor o del club se da? La escuela, antes de cerrar sus puertas, hizo esfuerzos denodados para no cerrar. Ante la falta de subvención o el recorte presupuestario, dijeron, bueno, vamos a aumentar la matrícula. Entonces ya no era necesario que fueran menores de 16 años, sino que extendieron la edad a los 21. ¿Sí? Entonces ahí aumentó la matrícula. Los exámenes de ingreso empezaron a ser un poquito más benévolos. Y había que conservar la escuela. Y la otra parte de tu pregunta... Sobre el tema de la ocupación del título... eran títulos oficiales, ¿sí? De instrumentista. Pero, por eso, digamos, cuando el Estado le soltó la mano y ya no dio ninguna subvención, la escuela le solicitó al Estado, dijo, bueno, ustedes no nos van a dar un peso, pero por lo menos sigan apoyándonos en que los títulos sigan siendo oficiales. Les querían dar una legitimación al título. Entonces el Estado dijo que sí. Hasta que, bueno, a pesar de pagar matrícula, a pesar de haber aumentado el número de inscritos y todos los esfuerzos que se hicieron, no prosperó y no empezaron. Y lo que es, a mí me dio la tristeza, que cuando cerró la escuela subastaron todos los instrumentos. Ay, me partió el corazón, es horrible eso. Y dicen que los propios alumnos compraron los instrumentos. Yo digo, bueno, por lo menos los cuidaron, ¿no? Todo el mobiliario de los instrumentos sube. Eso es también sugestivo, que enseguida cerró la escuela y enseguida salió la subasta. Cosa que a nadie se le ocurriera reabrirla o algo, ¿no? Igual, yo estaba pensando, a pesar de que no hay instituciones musicales
todo, pero igualmente antes de crear la música sobre, digamos, música de la generación del 80, hubo gran cantidad de extranjeros que venían, que enseñaban. La primera institución, digamos, fue la fundada por Naoya Pinasaki en la época de Rivadavia. Fue algo privado, tenía apoyo de Rivadavia, pero era algo privado. Y de ahí, en la década del 20 fue, hasta 1870 y pico, no hubo una institución así de esas características. Pero la revista era para el público general, no La era para revista- músicos. no, la revista era para- el público general, iba con partituras, así que el público general. En realidad era para músicos y público general. ¿Sí? Digamos, todo aquel interesado en conocer la actividad musical de la época. Pero en realidad uno de los objetivos era difundir la actividad operística. Por eso, como dijo Mauro, se publicaba durante 6 meses en el año, que era la época en que había la temporada. Exacto. Entonces, pues, cuando ya no había más temporada, descansaban. Y una pregunta, ustedes comentaron de un autor que relevó que en Argentina había 400. Leandro Donoso. Sí, que había 450 publicaciones, no en a lo largo de la historia, digamos, ¿no? O sea, no vi En que- mediados del siglo XIX hasta la y digamos que si eso tanto, digamos, académicas como, digamos, Sí. de- Hay un libro que tiene Leandro Donoso que está referido a las publicaciones musicales de la editorial que tiene el Movimiento Musical, donde vos podés encontrar todas las revistas publicadas en nuestro país desde mediados del siglo XIX, las 450. Incluso es súper interesante ese libro, porque incluso te dice dónde las podés encontrar. Eso está bueno. ¿En la Biblioteca Nacional no hay? En la Biblioteca Nacional hay, no mucho. En la Biblioteca Nacional, En la biblioteca del Congreso. en la Biblioteca del Congreso hay menos, porque en la Biblioteca Nacional hay una revista que se llama El Mundo Artístico, de la misma época de la Gaceta Musical, muy parecida, pero estaba más ampliada a diferentes artes, no solamente la música, la pintura, que fue publicada por la misma imprenta de Martín Bierman. Esta imprenta de Martín Bierman era top, era lo mejor que había en Buenos Aires. Y publicaba, por ejemplo, editaba los programas del Colegio Nacional de Buenos Aires, los dictámenes del Tribunal de Justicia. Realmente era una imprenta muy valorada, lo que da cuenta de que los editores de la Gaceta Musical y del Mundo Artístico tenían mucho interés en hacer un producto de calidad, en ofrecer un producto de calidad. Es más, a te dijeron, sí. Cuando fui a la Biblioteca del Teatro Colón a escanear las revistas, uno de los comentarios que me hizo la bibliotecaria fue ese, que la calidad de la hoja era superior a otras revistas, incluso se notaba, digamos, tanto el tacto como el color, que era, o sea, permanecía blanca, y en comparación de otras que como que se iba como oxidando, perdiendo el color. O sea, la calidad de